La casualidad, el producto de años de opresión, años de estar soportando, ¿no? esta arremetida empresarial, y es que la lucha de clases moldea la mente de las personas, de los trabajadores y sus familias, y eso se está viendo. Ya hay un moldeamiento de las mentes, y se van organizando y se van dando cuenta inclusive de su fuerza, se van dando cuenta de que los verdaderos dueños de la producción somos los trabajadores, y se van dando cuenta incluso el papel que juega el Estado declarando improcedentes, ilegales, las medidas de fuerza de los trabajadores. Y se dan cuenta también ahora que, por ejemplo, hay un personaje, una persona que está en el poder, como es el señor Vizcarra, que hasta ahorita no dice absolutamente nada. Los trabajadores están en la calle, están con amenaza de despido, pero no hay un pronunciamiento. Entonces todo eso los trabajadores lo procesan, se dan cuenta, ¿no? Y eso es lo fundamental, inclusive, en una medida de fuerza. Una huelga es un acto político de una clase contra otra, ¿no? A ver, para hacer un poco de historia, ¿tiene usted referencia hace cuántos años Sauder no soporta una paralización o no enfrenta una paralización de aproximadamente 3.000 trabajadores? Mire, yo tenía 18 años en Sauder Perú hasta el momento de mi despido, y yo no he visto esto, ¿no? No he visto esa contundencia, no lo he visto. Yo de verdad que saludo a los trabajadores y sus familias, ¿no? Han respondido. O sea, en 18 años de labor usted nunca había tomado conocimiento de una medida de fuerza de esta envergadura, por decir así de este nivel, de esta contundencia. Así es, yo he hablado con compañeros mucho más antiguos, y ellos siempre refieren a huelgas anteriores, huelgas antiguas que más o menos es lo que estamos haciendo ahora, son parecidas a las de hace muchos años, cuando inclusive dentro del movimiento obrero había más conciencia política, ¿no? Y pienso que el resultado de lo que está sucediendo en lo concreto, se ve un despertar, es evidente. Y es evidente porque acá venimos de una crisis mundial, y donde la burguesía quiere cargar su salida de esa crisis en las espaldas de los trabajadores, y los trabajadores no lo van a aceptar. Claro. En verdad, lo que estamos haciendo es una introducción de esta medida de fuerza, ¿no? Para que la población tenga conocimiento cómo se está dando, porque vamos a entrar al porqué, básicamente. Luego de ahí podemos entrar a las preguntas, pero de todas maneras las vamos a admitir. Hay interrogantes, ya los teléfonos suenan, como es el estilo de Americana, de algunos ciudadanos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de conversar en Americana Radio? Vamos a retomar el diálogo con don Jorge Campos, que es el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de Sauder, que representa a más de 2.300 trabajadores que están en este momento en una medida de fuerza. Hay otro sindicato, el Sindicato de Obreros de Toquepala, que se ha sumado a esta huelga. O sea, también tiene su propio pliego de reclamos, pero también está en una medida de fuerza, que son por encima de 700. Más de 3.000 trabajadores, y Sauder sigue sosteniendo que las operaciones son absolutamente normales. Es increíble. Pero los medios de comunicación nacional han cubierto ya esta información, porque esto le afecta al país, no solo a Moquegua. A Moquegua también nos afecta directamente, pero al país también, porque el otro 50% del impuesto a la renta de la producción minera se va para los gastos que requiere nuestro país. Entonces es un tema nacional, porque no estamos hablando de 10 trabajadores, de 100 trabajadores o de 500 trabajadores, estamos hablando de 3.000 trabajadores que han tomado una medida de fuerza en estos momentos en Sauder Cooper. Desde el día lunes, ya estamos 6 días con el presente en medida de fuerza. Señor Campos, ¿cuáles son los puntos sobre el pliego de reclamo que le han presentado, por supuesto, a Sauder y a las autoridades del Ministerio de Trabajo? Bien, son 5 puntos concretos, ¿ya? El primero, nosotros exigimos una mejora en los hospitales que tiene Sauder, ¿ya? No hay la cantidad de médicos suficientes, llegando inclusive a que en Toquepala, como ejemplo gráfico, se haya llegado al extremo de que trabajadores mineros varones, por la falta de médicos especialistas, tengan que ser atendidos por el ginecólogo, ¿no? Para poder darle sus medicinas. Entonces eso ya pinta, ¿no? Pinta el extremo al que se está llegando. ¿Cuántos establecimientos de salud tiene Sauder?
son 3 hospitales, en Toquepala, 1, Cuajone y en Hilo. Claro, y de los 3, en los 3 hay deficiencia de profesionales de la salud. Así es, inclusive mire, el sindicato expresa, mediante esta medida de fuerza, algo que ya se venía reclamando desde hace bastante tiempo. Inclusive en Toquepala, las madres de familia salieron en marcha para solicitar, muy independientemente del sindicato, ellos se organizaron porque tenían la necesidad de salir a protestar, salieron en marcha por las malas atenciones médicas. Entonces, no es algo que el sindicato inventa, es algo concreto, ¿no? No hay especialistas de salud, pero uno dice, miren, ¿sabe qué? Nosotros pegamos en el periódico la convocatoria, pero los médicos no vienen. Pero el punto no es que pegas una convocatoria. Quizá el médico no viene pues porque el sueldo que le ofrecen es muy corto y más ganan en la ciudad. Entonces, claro, la solución no es justifica su presencia económicamente, claro. no le es rentable para el médico. Entonces nosotros exigimos a la empresa de que contrate, y si tiene que elevar el sueldo de un médico para que venga, pues tendrá que hacerlo. No basta con que solamente ponga en el periódico un anuncio y nos muestre y nos diga, ¿sabes qué? No hay. Nosotros estamos haciendo convocatoria, pero nadie se presenta. Nadie quiere trabajar en Sauder. Ese es su argumento principal. Así es. Oiga, pero un especialista, vamos a decir, en Lima o en Arequipa, no solamente se dedica a trabajar en el hospital, sino también tiene su clínica particular, atienden por horas en clínicas particulares. Y no solamente eso, se desarrolla intelectualmente dictando cátedra en las universidades. Toda esa facilidad que tiene la ciudad no la va a tener en Sauder, porque se va a dedicar única y exclusivamente a atender los pacientes que, el área minera tiene, ¿no? Entonces, la remuneración no puede ser definitivamente igual. Claro, y acá estás hablando de trabajadores y que hacen una labor de riesgo, que están expuestos a riesgo, a contaminantes incluso. Entonces, los médicos tienen que ser pues adecuados, la cantidad de médicos también adecuada, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Nosotros no estamos negociando eso, ojo, nosotros estamos exigiendo una solución. Claro. Es lo mínimo que debe hacer la empresa. Ese es un derecho del trabajador. ¿Y solo faltan médicos? Ahora, yo me pregunto, porque los profesionales de salud no solamente se reducen médicos, se tiene enfermeras, y se va a atender a la familia del trabajador minero, también tiene que atender, a las esposas, a los hijos de los trabajadores mineros. O sea, ahí se desarrollan desde médicos, primero especialistas, médicos generales, odontólogos, enfermeras, obstetrices, técnicos, trabajadores administrativos, equipamiento biomédico. O sea, es todo un componente completo. ¿Ese análisis han realizado ustedes? Claro, sí, inclusive los traslados, ¿no?, de los pacientes, como lo decía una compañera hace poco, no se realizan en el momento adecuado, ¿no? Inclusive se ha reclamado ahí en la mesa de conversaciones el pago de los viáticos para los compañeros que están enfermos, que sea pues adecuado y oportuno también, ¿no? Y sí, hay casos también de compañeras enfermeras que han sido jubiladas y no han sido repuestas. Ahí he visto reclamos en la parte de donde sacan sangre a los trabajadores, faltan también enfermeros, ¿no? Entonces es todo un conjunto, ¿no? Y ojo que en Sauder se ha incrementado también la cantidad de trabajadores, vienen con sus familias, entonces claro, no podemos mantener el hospital en esas condiciones, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una mejora, y eso es lo que nosotros exigimos. ¿Y en tema de medicamentos? Sí, hay buenos medicamentos, sí, y hay otros también que la gente también reclama, ¿no?, que hablan de que son genéricos, ¿no? Pero yo no soy muy especialista en el tema del medicamento en sí, pero nosotros percibimos que hay una mala atención, una falta de médicos, por eso las marchas en Toquepala de las compañeras, por eso la atención en algunas ocasiones un varón en el ginecólogo. Entonces, es algo concreto que está sucediendo, no estamos inventando nosotros. El trabajador minero necesita hacerse atender con un especialista. Como no lo hay, le pasan al ginecólogo para que le atienda al varón. Ha sucedido. A mí no me lo cuentan, yo he tenido que atenderme de esa manera. ¿Un ginecólogo? Claro, eso es. Pero si es de la especialidad, tendría que ser un urólogo. Pues. A mí no me van a decir que estoy mintiendo, a mí me han atendido. ¿Por qué? Porque no hay médicos, entonces uno quiere medicinas y dice, ya, bueno, está disponible ese médico, entonces el ginecólogo. Entonces, eso
Claro, no está bien, corresponde, está para bien. una empresa de tanto Claro. de tanto recurso económico no corresponde. A ver, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién se me agrada, Richard? Ojalá logremos ese objetivo de conversar con el ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, no en su calidad de ministro de Transportes, obviamente, pero él tiene la calidad de el segundo hombre más importante de nuestro país, es el vicepresidente de la República, y obviamente, más aún si es moqueguano, expresidente regional, y ahora con ese cargo, con esa investidura que el pueblo peruano le ha dado, o sea, podría interceder para que una solución inmediata, porque esto, tarde o temprano, va a terminar afectando a la región Moquegua y va a terminar afectando al país. Primero, el primer punto es el tema de los hospitales. Hay una deficiencia en el recurso humano, desde especialistas, médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, laboratoristas, que deberían dar una buena atención a los trabajadores de Sauer. En el extremo de que un varón se tiene que atender con un ginecólogo. ¿Por qué? Porque no existe el especialista que corresponde. Es más, las madres de familia junto a sus niños han tenido que marchar en Toquepala por la deficiente atención en los hospitales de esa jurisdicción, en el hospital de esa jurisdicción. Ese es el primer tema, y que me parece un tema, más allá de la remuneración económica, un tema muy importante sobre el desarrollo del trabajador, el cuidado de la salud de su familia, sobre todo de los niños. No podemos tener una empresa tan irresponsable como sostiene aquí el dirigente, el secretario general de los trabajadores del Sindicato Unificado de Sauer. ¿Cuál es el segundo punto, señor Campos? Mire, el segundo punto es la aplicación, entre nosotros la denominamos la mala aplicación de la Directiva 015-2014 de Salud. Le explico. Antes de esta directiva, los trabajadores, y ojo que hay que tener en cuenta, y siempre recalco, que los trabajadores mineros son sometidos a altos riesgos, tenían 340 días subsidiados, ¿no? En el periodo de 3 años. Es decir, ocurrió un accidente, ¿no es cierto? Y pasaban los 20 días en un año que pagaba la empresa y el resto lo paga de salud, ¿no es cierto? Porque la Sauder paga todos los años, cada mes, el 9% por cada trabajador, ¿correcto? Claro. Entonces, salió esta directiva y determinó de que los 340 días ya no se iban a calcular en 3 años, sino en toda la vida laboral del trabajador. O sea, máximo un trabajador podría enfermarse por 340 días, no más. Así es. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se implementa esto, muchos trabajadores que habían tenido varias enfermedades, ya habían pasado pues los 340 días, ¿no? En toda su vida laboral, inclusive estaban trabajando, ¿no? Y la empresa lo cesó. Y Salud saca un pronunciamiento y dice, el trabajador tiene incapacidad no temporal, es decir, permanente. Pero ese documento también dice que no es válido para cobrar una pensión, es decir, Sauder lo cesa, y con ese documento de salud tampoco puede cobrar una pensión. O sea, ¿dónde lo dejan al trabajador? En el aire. No puede trabajar porque se supone que tiene una incapacidad permanente, pero tampoco puede cobrar pensión. ¿Qué hacemos con ese compañero? Tiene familia, ¿no es cierto? Y en ese caso hay 4 compañeros en Sauder. En las conversaciones con la empresa dijo, voy a evaluar nuevamente a uno de ellos en mis hospitales, y si está bien, yo lo reincorporo, porque este compañero cuando lo cesan estaba trabajando, y los otros 3 compañeros vamos a mandar una carta de salud para que los evalúe. Pero ¿cuál es el problema? Que salud no va a evaluar a un trabajador si no tiene vínculo laboral. Entonces, ¿cuál es la exigencia del sindicato? Que retorne el vínculo laboral para que lo pueda evaluar de salud, ¿no? Entonces, esa directiva nos ha hecho bastante daño. Y no solamente a nosotros, eso es a nivel nacional, ¿no? Conozco compañeros de Shogun que también tienen ese problema, y nosotros no podemos dejar desamparados a nuestros compañeros que están en esa situación, están en un limbo, sin poder trabajar y sin poder cobrar una pensión inclusive, ¿no? Claro. Antes era 3 años, usted se podría máximo
340 días. Claro, se contabilizaba en 3 años 340 días. Si pasaba 341 era, digamos... Así es. Entonces llegaba un cuarto año y el primer año, digamos, borraban las claro, licencias, ¿no? Y así, 340. Pero cuando sale esta directiva dice 340 años, 340 días en toda la vida laboral. Y todavía lo aplican de manera retroactiva. Entonces entenderá que muchos compañeros quedaron pues volando, ¿no? Pasaron los 340 días y la empresa los... ¿Retroactiva a qué año? Al 2005. Al 2005. Así es. Y algunos trabajadores estaban laborando en la empresa Sauder y le hacen el conteo de los días. Exacto. Pasa los 340 y le dice, oiga señor, usted no está capacitado para trabajar. Así y entonces, ¿cómo estuvo laborando? O sea, ¿cómo explican que estuvo trabajando normalmente? Eso es lo que también nosotros consideramos, de que el trabajador debería laborar, ¿no? Pero lo cesaron porque Salud emite una resolución, un documento donde dice el trabajador tiene incapacidad no temporal. Entonces Sauder agarra y dice, ya, es incapacidad permanente, entonces ya no puede trabajar. Pero tampoco el seguro no dice incapacidad permanente. No, dice no temporal. No temporal. Y ese documento, ahí en el documento mismo dice que el trabajador, ese documento no es válido para una pensión. Usted indague, vaya en Salud y pregunte por la 015 y los problemas que están sucediendo. Y no solamente, digamos, con la empresa minera, sino con todo el sector público, me imagino. Nosotros hemos tenido conversaciones, nosotros estamos afiliados a la Federación Minera, y la Federación Minera también está actuando al respecto. Se ha tenido una reunión con el director, con el gerente general de Salud, ¿no? Donde se comprometió, y usted sabe la burocracia como es, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado pues el sartén por el mango, y nosotros queremos que nuestros compañeros mínimamente sean repuestos para que tengan el vínculo laboral y puedan ser atendidos. Reevaluación. Exactamente. Pero en tanto no tengan el vínculo laboral, no van a ser reevaluados porque no son dependientes de salud. Claro, porque en Tacna ha habido un caso, justamente con un caso que ahora enarbola también el sindicato obrero de Toquepala, y hicieron lo mismo, solicitaron y Salud le dijo, nosotros no podemos evaluar a una persona que no tiene vínculo laboral. Pues. Claro, no es dependiente, pues no está asegurado. Exactamente. En cuanto la empresa no le acredite, no lo va a poder evaluar. Pero entonces la empresa tendría que acreditarlo a esos trabajadores para que sea una reevaluación. Nosotros consideramos que sí. La empresa ha dicho de que va a enviar una carta de Salud, pero esa carta ya se envió en Tacna y Salud respondió y dijo, nosotros no podemos evaluar a un trabajador que no tiene vínculo, ¿no? Entonces el fondo del asunto es que hay que modificar esa directiva del Seguro Social. Sí, estamos luchando también por eso, ¿no? Eso está mal aplicado, no está mal, ¿no? Y bueno, en este caso concreto de nuestros 4 compañeros, nosotros estamos peleando para que retornen, tengan vínculo laboral y sean nuevamente evaluados. ¿Y Sauder qué dice al respecto? La posición de la empresa es de que de estos 4 compañeros a uno lo va a evaluar, ¿no? Y a los otros 3 va a mandar una carta de Salud para que lo evalúe. ¿Y por qué a uno y por qué no a los 4? Según la empresa, las enfermedades que tienen los otros compañeros es un poco más complicada. Claro. Pero en todo caso nosotros consideramos de que nada le costaría reincorporarlos a su labor, y de ahí, una vez con el vínculo, proceder a solicitar de Salud su evaluación. Claro. ¿No? Una llamada telefónica. Bueno, esa la pregunta me parece que bueno, si este trabajador de Sauder tiene discapacidad, entonces le podían adecuar otro puesto de trabajo y no despedirlo, ¿no? Claro, sino que en el documento que emite Salud dice incapacidad no temporal, es decir, le está diciendo prácticamente incapacidad permanente. Claro. Al ser incapacidad permanente no podría laborar, esa es la teoría, ¿no es cierto? Pero también el documento dice, este documento no es válido con fines pensionables, entonces lo dejan al trabajador en el medio, no puede ni trabajar, o sea, no trabaja ni cobra pensión. Exacto, entonces eso es una injusticia. Absoluta. Bueno, vamos por el tercer punto. Bien, el tercer punto es el retiro inmediato de las cámaras y sensores infrarrojos que han colocado en los equipos mineros, en los volquetes, ¿ya? Resulta que la empresa dice de que hay muchos accidentes y de que según ellos la causa del accidente es la somnolencia, y entonces para evitar esos accidentes están colocando unos aparatos que tienen un componente de un rayo infrarrojo más una cámara filmadora, ¿no? Pequeñitas, y ¿qué hace, no? Que cuando el trabajador
pestañea, o cuando el trabajador voltea su mirada no a la pista sino a un costado, empieza a filmar al trabajador y suena algún tipo de alarma, ¿no? En apariencia uno podría decir, y como lo dice la empresa, dice, no, esto es para beneficio para tu salud, para tu integridad. Pero si fuera cierto, entonces no tendríamos problemas en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Si fuera esa la intención. Lo que sucede es que nosotros no estamos de acuerdo con esta instalación. ¿Por qué? Porque en el mercado inclusive existen otros equipos con el mismo fin, pero no intrusivos, poniéndote una cámara toda la jornada de trabajo. Nosotros laboramos 12 horas, ¿cierto? Ahora, si hablamos de la fatiga del operador, esta existe, correcto. Pero ¿cuál es la causa? Por ejemplo, nuestro punto de vista es de que antes de instalar estas cosas, primero deberían preocuparse por cumplir el test de protección que dice el Tribunal Constitucional para trabajar jornadas mayores a las normales. Y dentro del test de protección habla pues adecuado descanso, adecuado alimentación, que a nosotros no nos proporcionan. Entonces, evidentemente, si tú no cumples el test de protección, es muy probable que exista una fatiga del operador, ¿no es cierto? Claro. Y ahora, y si hay que poner un dispositivo, habría que ponerlo, pero no intrusivo. Por ejemplo, el trabajador lo rechaza porque se siente acosado, ¿ya? Y es una cuestión de que lo siente el trabajador. Y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que estar bien físicamente, psíquicamente y socialmente. Yo pregunto, psíquicamente, ese trabajador que las 12 horas de trabajo está con una cámara ahí adelante, ¿está bien psíquicamente? La OIT actualmente habla de los riesgos psicosociales, ¿no? Eso está en boga a nivel mundial, ¿ya? Y los riesgos psicosociales pues apuntan a la parte mental del trabajador. Y si el trabajador lo está rechazando, si el trabajador está luchando en las calles contra eso, es porque no lo acepta, no lo rechaza contundentemente, y no es, digamos, inclusive ni siquiera es ergonómico para el trabajador. Porque el trabajador, la ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación de la máquina al hombre, no del hombre a la máquina, y el trabajador ahorita no se adapta a eso. Nosotros no pedimos que no haya un elemento de control, no lo decimos. Decimos que coloquen un elemento de control menos intrusivo, no cámaras. Y sospechamos de que en el futuro esos videos vayan a ser usados para cuando el trabajador se accidente y la empresa lo cancele y el trabajador haga su juicio, ellos van a sacar la filmación y van a decir, mira, se durmió, que por aquí y por allá, ¿no es cierto? Claro. Cosa que, ¿cómo puedes trabajar ante eso, no? ¿Cómo puedes trabajar así armónicamente? O sea, 12 horas con infrarrojo. 12 horas. Infrarrojo sí, 12 horas. La empresa dice que no hace daño, pero ojo, cuando se hace un estudio, no se hace un estudio de un mes. En este caso, cuando una persona va a ser expuesta a algo, no se hace un estudio de una hora, no, son años de estudio, ¿no? Inclusive se expone a estas radiaciones a animales, ¿no? Para ver, ¿no? Pero acá no estamos hablando de que los infrarrojos solamente van a estar 12 horas diarias, son 5 días en 7 días, son años. Imagínense un trabajador, 10, 20 años. 20 años. Entonces sometido a ese infrarrojo cada vez que va a manejar su equipo. Claro, y el acoso ese de la filmación. La empresa puede decir, mira, yo legalmente sí puedo ponerlo porque es su facultad de supervisar. No, claro, pero ninguna norma puede estar por encima de la sociedad, del sentir colectivo, ¿no es cierto? Es al revés, ¿no? Las normas se adaptan a la sociedad, a la realidad concreta. Y es más, por eso las normas van cambiando en el tiempo, ¿no? Porque la sociedad va cambiando y su manera de pensar también. Vamos a preguntar sobre el equipo alternativo, sobre esta cámara, sobre estos infrarrojos, porque debe haber algo alternativo. A ver, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de conversar? ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días, disculpe, estaba llamando de aquí de Arequipa sobre el caso de... Hay un niñito de 9 años que se ha extraviado en Chocata. Aló, no lo podemos entender muy bien. Explíquenos, por favor. Buenos días, estaba llamando sobre el tema de... ayer un niño se ha extraviado en Chocata. Se ha extraviado un niño en Chojata. Aquí está
amigo y quisiera llamar a la colectividad de Chojata, de todo este valle, a ver si alguien la ha visto. Ya. Bueno, el niño es de 9 años. ¿Qué característica, qué ropa tenía en ese momento? ¿Cuál es su nombre? Señorito, ¿qué características tiene el niño? No, ¿cómo es el niño? El niño es de... ¿Con qué ropa estaba? Ay, que no sé, es un morenito, no iba, tiene Eric Manuel, Eric Guaira. Ya, y el niño se llama Eric Guaila Quispe. Ya sabía que es 9 años. A ver, ¿por qué no nos pasa el teléfono de la señora? Por interno, por favor, para que coordine esta llamada telefónica por interno con la señora y para conversar directamente con ella, ¿no? Porque ella, entiendo yo que es la madre, ¿no? Sí. Hay un equipo alternativo a este, digamos, antes de estar poniéndote 12 horas infrarrojo, antes de estar poniéndote 12 cámaras, 12 horas con cámara, durante 10, 20 años, durante el tiempo que vaya a laborar un trabajador minero. Sí, claro, en el mercado hay alternativas. Por ejemplo, el sindicato propuso en varias oportunidades que se instale, hay unos gorros, ¿ya? Que se llaman Smart Cap, ¿ya? Son utilizados en Chile, por ejemplo, y según la conversación con el proveedor, este año, él me decía, estaban teniendo ya contratos en Chile en las mineras y iban a abarcar al 80% de las mineras. ¿En Chile? Sí. Y eso es la información que teníamos nosotros del proveedor, porque el sindicato se contactó con él. Son unos gorros que censan es como digamos un encefalograma, algo así, ¿ya? Censan la actividad cerebral, y cuando el ser humano entra en un periodo de letargo, digamos, se activan, ¿no? Se activan. No te filman, se activan, te da una señal, inclusive te dice en qué grado de atención estás, 1, 2, 3, ¿no? Si ya estás entrando a un periodo de somnolencia. En realidad, esto sí prevendría. Claro, ¿no? Si te distraes o estás somnoliento, claro, el gorro comienza a activarse y te da la alarma. Claro, el gorro está censando. Claro. Y se pone una pantalla ahí con números, y simplemente cuando se pone, por decir, la tensión baja, hay una pequeña alarma y te pone, te activa. O sea, como te advierte, ponte en atención, mira, estás distrayendo, no estás manejando adecuadamente, concentrado con tu trabajo, claro. Y te dice, oiga, te advierte, ponte bien. ¿No? Claro, pero no tiene un sensor infrarrojo directamente a los ojos y tampoco tiene una cámara que filma, ¿no? ¿Y por qué Sauder no desea ese equipo? Mira, nosotros tenemos una posición. Por ejemplo, en Cuajone hubieron cancelados por accidentes 4 compañeros, si no me equivoco, ¿ya? 4 compañeros que se accidentaron y la empresa los canceló. Y ellos han hecho su juicio. Entonces, en estos juicios muchas veces las empresas quieren tener pruebas, ¿no? Entonces, es posible de que en el caso de que suceda un accidente en algún volquete, estas filmaciones es posible que sean usados también en un proceso judicial, porque el juez le dice, tienes una filmación, y el juez se lo pide, tiene que darle, ¿no es cierto? Entonces, nos parece que por ahí va, ¿no? Podemos equivocarnos, pero las tendencias de la empresa hace ver que es así, ¿no? Entonces nosotros, al trabajar con esas cámaras, filmaciones, el trabajador labora con miedo, que le pueda pasar algo, lo puedan cancelar, después puedan usar esas filmaciones para el juicio, entonces trabajas con miedo. Muy estrés. Sí, y a la larga es eso, ¿no? Es estresante, y el estrés ya está considerado inclusive como una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, y estamos hablando de conductores, ¿no? Que manejan equipos grandes. Es cierto, es un ¿cuántos trabajo. vehículos ya tienen en Sauder esto? En Toquepala casi la mayoría de equipos, y en Cuajone han empezado a instalarlos ya, ¿no? Y a pesar, inclusive, mire, cuando nosotros presentamos el plazo de huelga y estábamos poniendo este punto, en Cuajone se seguía instalando. Nosotros lo tomábamos como una provocación, los compañeros lo tomaban así. Y los compañeros de Toquepala y Cuajone, inclusive el otro sindicato que ha entrado, también tiene dentro del punto de su lucha reivindicativa que se retire inmediatamente esas cámaras. Nosotros no nos oponemos a que se utilice ¿Y Sauder, los funcionarios, conocen de esta alternativa que se está utilizando en Chile? Claro que sí, claro que sí. Nosotros se lo entregamos en su oportunidad al gerente de la mina, ¿no? Y sacamos unas copias, como nosotros nos contactamos con el proveedor y nos dio un montón de información y se lo entregamos, ¿no? Pero
existiendo una alternativa menos intrusiva, optar por las cámaras, ya nosotros pensamos que hay otra intención, ¿no? Claro. Por eso hay esa duda y por eso, si usted habla con cualquier trabajador de la mina, de Toquepala o Cuajones, ellos se oponen a eso. Es increíble. Vamos al cuarto punto de este pliego de reclamos que presentan los trabajadores de Southern Copper. El otro punto es el punto referente a las utilidades, ¿ya? Los trabajadores ha habido una merma de más del 50% en las utilidades, y eso ha hecho que el sindicato haga algunas consultas técnicas, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho una consulta al estudio Carlos Blancas Bustamante de Lima, es un estudio de prestigio, inclusive el doctor Carlos Blancas fue ministro de Trabajo, ¿no? Entonces ellos han tenido tienen una posición, que es la del sindicato también, y es que el 8% de las utilidades, según el estudio Blancas, debe ser retirado de la renta anual antes de impuesto. Actualmente, el 8% de los trabajadores sale de la renta imponible, que es mucho menor, ¿ya? Ahora, leyendo la ley en todo su contexto, tenemos de que inclusive el 8%, cuando sacan el 8%, según la norma, el artículo 10 del decreto legislativo 892, indica de que el 8% es deducible para calcular ¿qué cosa? La renta imponible. Entonces, las empresas ahorita lo sacan de la renta imponible y es mucho menor, ¿no es cierto? Y esa es la posición del sindicato. Ahora, y la empresa tiene su posición y dice, bueno, a mí Sundan no me dice nada, ¿no? Y nosotros luchamos porque se saque de la renta anual antes de impuesto. Pero acá hay una cuestión. Esto provoca un conflicto, ¿ya? Y si hablamos de utilidades, el tema es económico en ese punto. Y tiene que ser solucionado también de manera económica. Por ejemplo, nosotros en la mesa de conversaciones con la empresa, en la comisión, y quien habla no participa en la mesa porque yo soy un trabajador despedido, y ese ya viene a ser el quinto punto. El sindicato le ha dicho, mira, tú por lo menos tienes ahí 8.000 soles que me ofreciste hace meses, y me lo ofreciste con la condición de que yo no haga huelga. Pero eso demuestra que tienes esa economía. Tienes disponibilidad. Tienes esa economía. Entonces, hacia los trabajadores. Claro. Está planteado. Entonces ellos lo han planteado bajo una condición, lo plantearon. A nosotros no nos interesa, nosotros no queremos esa condición, pero eso nos hace ver de que tienen el dinero. Que con eso podrían compensar. Podría ser, yo ahorita por ejemplo yo digo, puede ser un tipo de compensación, pero ojo, sin ningún tipo de condición, porque la empresa quería dar esa cantidad de dinero, pero no siempre y cuando nosotros nos comprometamos a no hacer huelga en 3 años, y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Pero detrás de eso hay un monto económico que está ahí, y si quiere solucionar por lo menos este tema de las utilidades que tiene un fondo económico, podría solucionar. Un gesto de paz laboral. No nos gusta usar esa palabra porque digamos el trabajador tiene, por ejemplo, hay cartas de la empresa que nos felicitan por la producción, por los récords de por producción, buen trabajo, ¿no? Entonces, y después vienes y recibes utilidades bajas, entonces el trabajador dice, oye, ¿qué pasó, no? Un gesto para solucionar esto sería que la empresa diga, bueno, muchachos, ustedes han trabajado muy bien, han sacado la producción, ha habido récords de producción, y bueno, te voy a entregar esto como un incentivo, ¿no? Para que sigas así, pero sin ningún tipo de condiciones. Nosotros no queremos condiciones. O sea, Sauder dice, le doy los 8.000 que tengo disponible, pero oiga, permíteme que no te ponga especialistas, permíteme que no te ponga médico, permíteme que no te ponga enfermera, permíteme que en vez de que te atienda un urólogo, te atienda un ginecólogo, permíteme, no le das caso a tus esposas, a tu familia que está haciendo huelga, permíteme eso, permíteme también de que, oiga, yo de 340 días tú pasas, yo te puedo votar. Y claro, tú no hables nada. Claro, o sea, nosotros lo que se demuestra en la mesa es de que, bueno, hace meses la empresa propuso este dinero, pero con condiciones, antes del conflicto, con condiciones. Yo te doy este dinero, pero tú te comprometes en un documento que en 3 años no haces huelga. Nosotros eso lo rechazamos. No me reclames nada. Así es, nosotros lo rechazamos. Y hoy que estamos en la medida de lucha, para demostrar que sí tiene disponibilidad, le hacemos acordar. Le decimos, ¿te acuerdas que me propusiste 8.000?
pues ahora podría solucionarlo, pero sin ningún tipo de condición. Podría disponer. O sea, ¿En podría, cuánto han bajado las utilidades de un más del trabajador? 50%. Por decir, antes recibían 100.000, ahora menos de 50.000. No, mucho menos. Ahora los trabajadores han recibido menos de 20.000, ¿no? Y ahora, acá hay un punto importante. Mire, hay un punto importante. A veces el pueblo, nuestro heroico llamado pueblo, sobre todo el combativo pueblo moqueguano, y en general en Tacna también nos dicen, pucha, pero ustedes ganan, que las utilidades. Hay que tener en cuenta una cosa, compañero, mire, y nosotros lo sintetizamos así, el proletariado es sencillo, simple, concreto. Para nosotros, un sol que le arranquemos a la empresa es un sol que nosotros lo gastamos acá en nuestro pueblo. Nosotros no somos del extranjero, nosotros somos mineros de Moquegua, de Tacna, y un sol que nosotros le arranquemos al patrón es un sol que nosotros lo gastamos en nuestro pueblo. Vamos a comprar a la esquina, vamos a comer al mercado, compramos ropa en las tiendas, ¿no? Y un sol que se lleve el patrón se lo lleva a México. ¿Qué prefiere el pueblo? Nosotros somos parte de la cadena económica de nuestro pueblo. Y hoy nos damos cuenta, inclusive con esta lucha, es de que nosotros somos bastante importantes en la producción. La producción está en nuestras manos, de los trabajadores, no de la empresa. Pero eso yo quiero que quede claro. Claro, pero es que les han creado una percepción que ustedes reciben más de 100.000, 150.000, hasta 200.000 soles en utilidades fuera de sus sueldos mensuales. No, no es así. Nosotros somos trabajadores, inclusive, que estamos sometidos a riesgo. Mire, le cuento. Claro, riesgo profesional. Una vez hice un trabajo muy peligroso. Mire, hace años calculamos más o menos que en el periodo de 10 años hubieron en Sao del Perú, Toquepala y Lucojone, aproximadamente 11 muertos, ¿no? Por accidente de trabajo. No solamente de los trabajadores ¿cómo se llama?, de planilla, sino también entre contratistas y todo eso, ¿no? Pero vayamos a ver, esa parte es peligrosa, ¿no es cierto? Entonces nosotros reclamamos también un sueldo digno, y todo lo que nosotros tenemos ahorita como beneficio lo hemos conseguido con lucha, con muertos, con sacrificio, con despedidos, con todo eso. Entonces a nosotros nadie nos ha regalado nada, y eso lo dicen muy bien algunos compañeros antiguos que todavía están acá y hacen recordar a los jóvenes. Ese zapato que usas, eso lo hemos conseguido con bastante lucha, con bastante sacrificio. Y claro, obviamente se crea pues una atmósfera ahora que el minero es así, que el minero se ha burguesado, que es la aristocracia obrera. Quizá podemos aceptar ciertas cosas, pero somos proletarios mineros, y ahora se da cuenta que el proletariado minero es bastante importante, inclusive para el erario nacional, ¿no? La minería le da bastante ingreso al Estado, ¿no es cierto? Entonces somos importantes también, también somos importantes en el movimiento económico de nuestro pueblo, y eso yo quiero que quede claro. Hace poco, una de las llamadas dijo, ¿no?, un compañero moqueguano, y a mí me gustó bastante, ¿no?, porque dijo, acá no tiene que haber ni un despedido, porque acá Moquegua va a reaccionar, ¿no? Y cuánto nos gustaría que sea así, ¿no? Nosotros estaríamos eternamente agradecidos con el pueblo combativo de Moquegua, ¿no? Y sé que también va a reaccionar Hilo, y sé que también va a reaccionar Tacna si es que acá hay un despedido, ¿no? Nuestra lucha es justa y hacia ella nos encaminamos, y es justa porque tiene ese apoyo masivo de los trabajadores, que con amenazas de parte de la empresa aún están en pie de lucha, aún están combatiendo bajo todas condiciones y aún están marchando, ¿no? Los pesados pasos de los mineros se sienten en Moquegua, se han sentido en Hilo y se van a sentir hoy día también en Hilo, ¿no? Bueno, es realmente preocupante, ¿no? Ustedes si bien es cierto, ganan un poco mejor que cualquier empleado público, pero el riesgo a la que se enfrentan es alto, y las enfermedades ocupacionales no se presentan en 1, en 2, en 10, en 15, sino cuando son jubilados terminan en condiciones muy difíciles de salud. Esa es una verdad, y obviamente que quizás el tema de las utilidades va a compensar en algo a la calidad de vida que ustedes van a tener después de haber dejado laborar en Sauder-Cooper o en cualquier empresa minera en nuestro país. Eso yo creo que lo entienden, y lo debemos entender como usted lo ha enfocado. Un sol que cada trabajador le arranque a esta empresa minera, a este monstruo de la economía nacional, lo invierten en el país,
Más allá si lo invierten en Moquegua, en Tacna, o Arequipa o en Lima mismo. Lo invierten ahí, lo gastan aquí. Pero la empresa Sauder todas las utilidades se las lleva afuera. Es más, ni le quiere dar nada de responsabilidad social a nuestra región. Los señores dicen que le demostremos la contaminación. Y algunos colegas míos sostienen, a ver, cuántas vacas muertas hay, cuántas personas muertas, quieren que con cifras le demostremos. Oiga, la contaminación es tan evidente en nuestro país, en nuestra región, que no tenemos que nada demostrarle científicamente a esta empresa minera. Es solamente sensibilidad de los funcionarios de Sauder, del señor Óscar González Rocha. Preocupante. Y el quinto punto, sobre los despedidos. ¿Cuántos despedidos son, digamos, y que digamos, el sindicato pide la reposición? Mire, el quinto punto se refiere al despido de quien habla. Yo he sido despedido siendo secretario general del sindicato el 1 de diciembre del año pasado, ¿no? Se me despidió por, según la empresa, haber caído en faltamiento grave de palabra a sus funcionarios, pero en la carta de preaviso de despido no me indica qué funcionarios, ¿no? Y que habría hecho una publicación en el Facebook en horas de trabajo, ¿ya? Indicando también o agitando a la gente. Y es que mis publicaciones tienen un contexto sindical. Yo soy una persona, yo tengo una opinión política, ¿no? No soy ajeno a la realidad. Y esa realidad nos forja, nos forma y nos hace tener opiniones, y muchas veces cambiamos de opiniones según el devenir del tiempo y de lo que vaya pasando, ¿no es cierto? Por eso al comienzo dije, la lucha de clases moldea la mente de las personas. Entonces, yo opiné por el tema de las cámaras, ¿no? Había toda una lucha ahí, ¿no? Toda una lucha, y bueno, y Sauder procedió con mi cancelación. Entonces, yo hice una publicación, un dibujo artístico de unos mineros en Socavón, y ahí puse, ellos perjudicaron nuestro bolsillo, nosotros perjudicaremos su santificada producción. Y bueno, ellos dijeron que estaba mal, que un montón de cosas, ¿no? O sea, con eso le habían faltado a todos los funcionarios de Sauder. Claro, y lo increíble es esto, mire, debajo de esa publicación, que sí lo hice en el horario de trabajo, hay varios comentarios de compañeros que también en ese momento estaban laborando. Y también comentaron sobre la foto. Sí, y están en mi mismo grupo de trabajo. Sin embargo, el único cancelado soy yo. Entonces es un acto discriminativo. El simple hecho de cancelar a un trabajador por su condición de dirigente sindical es un acto de discriminación. Y eso, caramba, un dirigente sindical y máximo todavía un secretario general tiene fuero sindical. Y la empresa se va por encima de todo eso. ¿Y cómo le habría usted faltado el respeto al funcionario? Ellos dicen que dentro de la publicación se dice... yo hago ahí una comparación. Bajo mi punto de vista, a nivel mundial, por ejemplo, yo lo veo así. Por ejemplo, vemos cómo Estados Unidos oprime a los pueblos pobres, ¿no es cierto? Esa misma dinámica se ve cuando el pueblo del Perú lucha, el Estado lo reprime. Y ahora vemos, por ejemplo, esa misma dinámica en una cuestión más pequeña, que es la dinámica empresa-trabajador, ¿no? Estamos en las calles, los trabajadores, y ya la empresa amenaza con reprimir, ¿no es cierto? Entonces yo cuando hago un análisis siempre hago comparaciones. ¿Y cuál es la frase literal que usted ha utilizado que supuestamente le ha perjudicado mucho a Sauder? Ellos dicen que yo le habría dicho esbirros a sus funcionarios, pero no me dicen a quién, ¿no? Eso en sus acusaciones está ahí, ¿no? Nosotros ya hemos hecho una demanda, ¿no?, de reposición por nulidad de despido, y hemos también presentado una medida cautelar fuera de proceso que ya está siguiendo su curso, ¿no? Y es uno de los puntos también de que está en la plataforma de lucha, ¿no? Sauder habría ahora, en estas conversaciones que han tenido con los dirigentes, habría dicho, Jorge regresa a la hora, pero que cambie su actitud. Y yo no puedo aceptar eso. Mi actitud está dentro de la lucha sindical.
está Usted dentro de representa, eso. Claro, yo no se puedo representa a ser- sí mismo. Exactamente, y yo soy dirigente sindical afuera de las instalaciones de la empresa, adentro de las instalaciones de la empresa, cuando En estoy cuanto en tanda, dure cuando su periodo de vigencia de su claro, cargo. exacto. Entonces, yo no voy a aceptar ninguna O sea, usted tiene condición que ir por la empresa. a hablar con los funcionarios de SAUI y decirles, señores, voy a flexibilizar mi conducta sindical. Eso no lo ya voy a pues, hacer por jamás. favor, reincorpóreme. Sí, no, yo no- y ellos, eso no lo voy a hacer. ellos le escuchan a usted, lo filman a usted, con esos términos le dicen, ya señor, mañana regresa. Nos Eso- arrepentimos de haberlo despedido. Sí, no, esas cosas nosotros no vamos a aceptar, yo menos. Yo no puedo mirarlo, a enseñarle a mi hijo de la vida si voy a aceptar ese tipo de condiciones. No lo voy a hacer. Tiene que arrodillarse ante Sauder. Eso es lo que ellos quieren. Pero vamos, una pregunta. Por la línea fija y luego por el celular. Buenos días, ¿con quién? El sindicato debería preocuparse un poco para dar que los que ingresen sean de la zona, de la jurisdicción. Claro, sí, es un punto importante. Y sí, pues la mano de obra inclusive debería tener un... No es malo plantearlo, eso es bueno porque inclusive se prepararían a los trabajadores técnicamente para que puedan trabajar en la mina de la región, ¿no? Eso está muy bien. Inclusive yo sé en otros países, inclusive en las negociaciones colectivas, se pone puntos para que la cantidad de trabajadores tercerizados disminuya, ¿no? Deberían se coloca eso en las negociaciones colectivas. Ese ha sido un daño tremendo a la clase obrera, por Claro. decir, de nuestro país. Inclusive, mire usted, cuando hablamos de los servicios indispensables, ahorita, por ejemplo, la huelga ha sido declarada ilegal. Primero improcedente y después ilegal, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido la razón, ¿no? Entre comillas. Es una razón un poco, digamos, debatible, discutible, ¿ya? Y es que las autoridades del Estado plantea de que si bien es cierto la huelga es un derecho, está en la Constitución, Claro. hay límites, dicen. Y el trabajador, los sindicatos deberían hacer huelga solamente en negociaciones colectivas o cuando las empresas se niegan a cumplir un mandato judicial. Y dentro de los 5 puntos que nosotros hemos planteado, la Autoridad de Trabajo de Lima ha dicho de que esos puntos son judicializables y que tendrían que ir a un juicio y esperar pues hasta que termine, y si la empresa no cumple, bueno, recién activa la huelga. Cosa que para nosotros es no estamos de acuerdo. Judicializable, pedir una mejor calidad de atención en los hospitales de Sauder. Claro, ellos dicen que esos 5 puntos tienen incidencia laboral, así que eso debería ser judicializado, ¿no? Ese es el punto de vista, y eso pues es debatible. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero a pesar de ello, ustedes me imagino que van a utilizar con su abogado algunos recursos, interponer unos recursos sobre esta ilegalidad de la huelga. Sí, claro, sí, tenemos ahora 3 días para impugnar. Se cumple el día miércoles y ya estamos trabajando en ello, ¿no? Claro. Permítame, buenos días, este 5.º punto sobre el tema del despido. Usted dice, bueno, yo colgué la foto en horas de trabajo que usted acepta, pero no hay faltamiento a los funcionarios de Sauder. Pero ¿le debería corresponder algún tipo de sanción por haber publicado o haber utilizado las redes sociales en horas de trabajo? Mire, no está prohibido, ¿ah? El reglamento interno de seguridad no lo prohíbe. No lo prohíbe. No lo prohíbe. Lo que prohíbe es de que uses un celular cuando estás conduciendo. Y eso es lo que la empresa no ha aprobado en mi caso. No lo ha aprobado, que yo estaba conduciendo. Dice inclusive que estaba en uno de los botaderos, y precisamente nosotros en los botaderos nos estacionamos. No hacemos la descarga pues en movimiento, ¿no? Y muchas veces hay colas y nosotros estamos ahí. Entonces, ¿usted siente que lo han querido despedir por ser dirigente? Claro, por supuesto. Porque si no, también hubiesen despedido a los otros que comentaron Claro, exactamente. su foto. Pero Claro. no es que usted está pidiendo que lo despidan también, sino usted está comparando que a usted le aplican supuestamente esta norma o este criterio de la empresa porque es dirigente, simplemente. Claro, sí, eso es claro, ¿no? Y además con la invocación que le han hecho en la mesa de diálogo, que vaya usted y diga que va a flexibilizar su posición, está claro que el despido así por ser Inclusive dirigente. a mí no se me ha permitido ni siquiera dar mi declaración, porque a mí se me bajó como un delincuente del trabajo. Americana. Me sentaron en la oficina de relaciones laborales y me pusieron un juez de paz al lado y me quisieron hacer un interrogatorio y sobre los hechos. Y yo le dije, yo no voy a declarar nada acá porque yo quiero estar en presencia de un abogado. Y en todo caso no me niego, pero cítenme ustedes con la anticipación adecuada. Yo vengo Claro. con mi abogado
y resulta que me citan el primer día que yo entraba de amanecida, ¿ya? Entonces le digo, ¿y en qué momento voy a traer a mi abogado? Yo tengo que sacarle pase. Y sin tomar mi declaración, ellos procedieron al día siguiente con mi carta de preaviso de despido. Que para que usted tenga en cuenta, desde la fecha de la publicación a la presentación de la carta de preaviso pasaron casi más de 50 días. Entonces, inclusive el principio de inmediatez se vulneró ahí, ¿no? Claro. Bueno, en fin, don Jorge Campos, le agradecemos por su participación. Vamos a tratar de conversar en breves minutos con, digamos, sus compañeros. Don Jorge, algún llamado, alguna invocación a sus compañeros trabajadores, a los 2.300 que representa usted como dirigente, porque usted sigue siendo dirigente más allá de haber sido despedido de la empresa Sauder, ¿no? Sí, porque su situación está aún en materia judicial, ¿no es cierto? Pero el cargo lo sigue ostentando usted. Claro. Y a los 700 más que se han plegado, en contra medida de fuerza, por supuesto, pero que ya son 3.000 los que están en una huelga contra la empresa Sauder. Claro, dos cosas, básicamente. Primero, saludar efusivamente la contundencia de nuestros compañeros en esta medida de fuerza, sus dignas esposas, sus familiares que ahorita están marchando, saludar esa participación activa de ellos, ¿no? Decirles que no hay que flaquear. Si acá uno flaquea, la empresa arremeterá, y eso no debemos permitirlo. Que este conflicto que inició de manera laboral se está transformando ya en un problema social. Vemos ahorita los señores del Frente de Defensa están solidarizándonos. Tenemos cartas ya de un sindicato internacional con más de 50 millones de afiliados que le ha mandado una carta a González Rocha. La CGTP se ha pronunciado, la CTP se está pronunciando, pero acá falta alguien, pues. Acá falta que se pronuncie el señor Martín Vizcarra. Yo lo pongo así: o estás con los mineros, los empresarios mineros, o estás con el trabajador minero. ¿En qué posición te pones? Acá no hay medias tintas, ¿no? Yo soy un trabajador y yo creo en lo que decía Mariatti, acá no existe la imparcialidad, uno siempre es parcial. Yo soy parcial hacia los trabajadores, y el señor Martín Vizcarra tendrá que, con sus actos, tendrá que decir de qué lado está. ¿Siente usted que el ingeniero Martín Vizcarra no quiere pronunciarse sobre el tema? No lo sé si está midiendo o está esperando, pero ya debería hacerlo. Acá no, él es de acá de Moquegua. Los trabajadores Obviamente. de Cuajone están marchando en Moquegua, ¿no? Y exigen soluciones. El gobierno tiene que solucionarlo. Hemos estado en una mesa, el sindicato está en una mesa de conversación con la empresa, con un conciliador del Ministerio de Trabajo, pero no ha sido suficiente, pues. El sindicato mantiene su posición y la empresa la suya, ¿no? Y nosotros no vamos a flexibilizar nuestra posición porque son puntos que es totalmente solucionable por la empresa. Pero exigimos de que el señor Martín Vizcarra se pronuncie, ¿no? Se pronuncie y se defina principalmente para que los trabajadores sepan cuál es su posición clara y concreta. Claro, muchísimas gracias, señor Campos. Vamos a conversar más allá de cuánto ganan, ¿no? ¿Cierto? Y recuerda muy bien la señorita Karina Quispe, que efectivamente, ¿no? Recordamos mucho porque en Moquegua estuvimos aquí y Americana estuvo permanentemente transmitiendo si hubo apoyo de los trabajadores de Sauder, ¿no? Señor Campos, si tuviera algo más que señalarlo sobre estos apreciaciones puntuales que han hecho nuestros oyentes. Ya, mira, hay una cosa interesante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que inclusive en la solidaridad del trabajador, en general, no hablo solo del minero, en general, y comparada con la solidaridad de una empresa, es diferente, ¿no? Diferente. Por ejemplo, cuando el trabajador se solidariza y otorga víveres o una economía, lo hace del dinero que va a su familia, a la olla, como se dice, de su remuneración. Exactamente, ¿no es cierto? Pero tengo entendido de que cuando una empresa apoya, lo carga pues como un costo, y cuando lo carga como un costo o un gasto, esto viene a disminuir su impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos una gran diferencia entre el apoyo de un proletario minero, de un maestro, de un albañil, ¿no? Con el apoyo de una empresa más grande, ¿no? Esa es la diferencia entre la solidaridad de la clase trabajadora y la clase
empresarial, por ejemplo, ¿no? Eso hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Nosotros nos desprendemos cuando sucede, pero es de lo que nosotros llevamos a la casa, ¿no es cierto? Y eso es importante resaltar. Respecto al sueldo, sí, pues definitivamente que en larga brega los trabajadores han luchado en sus convenios colectivos por los aumentos, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos una característica: hay bastantes compañeros que tienen que asumir su alimentación en la mina, que es caro, y también sus familias están afuera y también tienen que asumir el costo que está afuera. Los traslados a la mina, y dado que las familias están afuera, también es otro costo. Entonces, si uno suma, resta, el dinero que gana el trabajador solamente se eleva cuando hay utilidades, ¿no es cierto? Entonces, pero ese no es el punto. Nosotros luchamos para que el nivel de explotación disminuya, y esto tiene que ver mucho con lo que gana la empresa y lo que gana el trabajador, y eso se ha incrementado en muchos años. Entonces, esa explotación es la que se está abriendo más y más y más cuando introducen una máquina que produce más y reducen el personal. Entonces un trabajador sigue ganando su sueldo como siempre, inclusive tenga usted en cuenta que nuestros aumentos son de 5% hace muchos años, pero ¿cuál es la diferencia con lo que se lleva el patrón, ¿no? Y tener bien en cuenta a los compañeros de Moquegua, como los decimos siempre y como usted lo recalcó antes, un sol que nosotros le arranquemos al patrón es un sol que nosotros lo dejamos acá en nuestro querido y amado pueblo, en nuestro heroico pueblo de Perú, y un sol que el patrón se lo lleva a otro país. Eso tiene que quedar claro, y así, de esa manera, entendernos entre la población y el trabajador minero. Bueno, una última llamada. Ya, mire, hemos tomado nota, ya, vamos a hacer los contactos correspondientes, y eso es bueno de que se diferencie entre la empresa minera y el trabajador minero. Hay una gran diferencia, y eso tiene que quedar claro. Nosotros somos, en esencia, el proletariado es aliado del campesinado, ¿no? Aliado de los movimientos estudiantiles, es aliado del profesorado. Somos aliados, somos de una clase trabajadora. Esa es nuestra clase, y no tiene fronteras, no tiene países. Hace poco hemos tenido la solidaridad de la vicepresidenta de la FECH de Chile, manda un saludo de clase a los compañeros. Entonces, nuestra lucha ya se está haciendo cada vez más grande. Estamos bien organizados, se ve, y saludamos pues la invitación de los compañeros de Moquegua. Y acá estamos, ¿no? Una nueva dirigencia sindical, más política, más centrada, y que tiene que necesariamente tener como alianza al pueblo de Moquegua, ¿no? Que demostró en largas luchas cómo se quiebra inclusive a un gobierno para que se siente y dialogue y converse, ¿no es cierto? Entonces hemos tomado nota, vamos a contactarnos. Y sí, hay que coordinar, ¿no? Hay que coordinar porque seguramente esta semana a lo mejor la represión hace de que existan cancelados, que nosotros no vamos a permitir. Ojo, si hay que radicalizar, nosotros radicalizamos, pero no vamos a permitir ni un trabajador menos. ¿Ya? Eso que quede claro. Señor Jorge Campos, le agradecemos muchísimo su participación, igual al señor León, al señor Manzano, dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de Sauder, el SUT. Representan a 2.300 trabajadores, y otro sindicato que hoy también va a estar en el puerto de Hilo en breves minutos, por supuesto, que representan unos 3.000 trabajadores de Sauder Cooper en huelga, ¿no? Les reclama... hay personajes que con todo derecho le reclaman: oiga, cuando estemos en huelga identifíquense, ¿no? Cuando necesitamos algo, identifíquense. ¿Alguien le pide al señor González Rocha que se identifique? No de la empresa, porque eso es deducible de impuestos, todo aporte que da. Un sol que da a la empresa Sauder lo deducen de impuestos, y ese impuesto, ¿a quién le descuenta? Al Estado peruano. Entonces, habría que pedir al señor Relaciones Públicas, al señor González, al señor Ramírez, que creo que en los próximos minutos habla en el puerto de Hilo en una conferencia de prensa, en fin, a estos personajes, estos funcionarios que se llevan miles y miles de soles productos de lo que extraen de nuestras tierras, de la entraña de nuestro suelo, se llevan las utilidades, y decirles: señores, ustedes también identifíquense con Moquegua. Es hora de que Sauder, por supuesto, no solamente le reconozca a sus trabajadores, porque no se puede permitir que Sauder, una tremenda empresa, tenga una mala calidad de atención en salud a los trabajadores y a su familia de Sauder Cooper.
que terminen despidiéndoles porque pasaron 340 días cuando ellos seguían trabajando, están demostrando que están capaces de seguir desempeñándose en sus puestos laborales, que los terminen descontándoles las utilidades, disminuyendo las utilidades y quererles compensar para decir, oiga, guarden silencio, no hablen absolutamente nada por 3 años, acosándoles laboralmente, instalándoles unos sensores infrarrojos con cámaras, 12 horas de trabajo. O sea, no es posible que Sauder, que le pida a sus trabajadores que trabajen 12 horas, cuando la jornada máxima debe ser de 8. Está bien, los trabajadores han aceptado, se someten a 12 horas, pero sin embargo les ponen unas cámaras acosándoles por si te distraes, porque si entras en somnolencia, no les dan alimento, no les dan los refrigerios, no les dan el trato, no les dan el apoyo. O sea, no puede ser. No puede decir que Sauder que le despida a sus dirigentes por publicar una foto en el Facebook. O sea, ¿a qué extremo llegamos con Sauder? En verdad, vamos a entrar a la pausa publicitaria. Señor Jorge Campos, ha sido un gusto conversar con usted y las puertas de Americana siempre están abiertas.